Los desafíos que ha enfrentado la humanidad desde la época de la modernidad y en la actual época contemporánea han sido enfrentados por diferentes teólogos protestantes, cuyas posturas teológicas han sido formuladas con el propósito de responder a las preguntas existenciales particulares de estas épocas. Bienvenidas y bienvenidos a Hablemos de Teología Contemporánea. ¿Qué tal, amigas y amigos, y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Hablemos de Teología Contemporánea? En esta oportunidad estaremos iniciando una nueva sección de la teología contemporánea, donde hablaremos un poco sobre diferentes métodos de interpretación bíblica que han surgido en la época contemporánea. Comencemos entonces hablando de la crítica textual. Una crítica que va a tener un fuerte enfoque en leer, releer e interpretar los evangelios sinópticos. Lo primero en revisar en torno a la crítica textual es el propósito con el cual fueron escritos los evangelios. Debemos entender que esos evangelios tienen diferencias y que cada uno responde a un propósito diferente. A partir del siglo XVIII se aceptó la idea de que los evangelios no debían leerse en continuidad. Como les digo, se entendió que los evangelios podían y debían leerse como cada uno como un elemento separado. De ahí surgió la idea de la triple tradición. Y para poder identificar esto, se hizo la tarea de encontrar los versículos que coinciden, cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias. Entonces, se encontraron aproximadamente 330 versículos que coinciden entre los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. Luego, llegó la teoría de la doble tradición, que trajo la teoría de las fuentes. Teoría que, de alguna forma, sacó a luz o resaltó la fuente marciana o de Marcos, considerando que este fue el evangelio más antiguo. Pero entre Mateo y Lucas es necesario destacar que hay más versículos que coinciden. Y esto provoca una investigación al porqué de este fenómeno, de este comportamiento entre evangelios. A la par de esto, a la par de que se estaban realizando estas investigaciones y estaban surgiendo estas teorías, apareció el Evangelio de Tomás, que aunque no aparece en la Biblia cristiana, sí permitió entender a muchas de esas similitudes y diferencias. Luego llegó el análisis al proceso de investigación de la forma de composición y tradición de cada evangelio. Se entiende que este Jesús, o el Jesús que aparece en los evangelios, es uno que surge habiendo recibido forma gracias a la predicación apostólica. Es una forma, una figura que fue dada gracias a las predicaciones de Pedro, a lo que se escribió en Mateo, a lo que se redactó de Jesús, incluso en arameo, y además lo que se formó gracias a las fuentes suplementarias. Está comprobado que los evangelios de Tomás y los nazarenos coinciden con el Sermón de la Montaña, por ejemplo, y con algunos otros relatos de Jesús. Entonces, hubo un interés por comenzar a estudiar todas las fuentes, pero en general, el objetivo principal de esta crítica que buscaba conversar, dialogar con las diferentes fuentes, era poder estudiar a Jesús, exclusivamente o específicamente qué fue lo que Jesús hizo y qué fue lo que Jesús dijo. Entonces se analizarán diferentes fuentes, como ya hemos mencionado, como la fuente del Evangelio de Tomás, del Evangelio de los Nazarenos, y también son incluidas la fuente Q, el documento A, el documento B, el documento C. Y todo esto es lo que forma la crítica histórica, ¿sí? Un estudio de fuentes, una comparación entre evangelios con el propósito de identificar qué fue lo que Jesús hizo y qué fue lo que Jesús dijo. Ahora, por otro lado, otro método de interpretación es la crítica histórica. Esta forma de interpretación comienza a diferenciar entre el Cristo del dogma y el Jesús histórico.
Y para ello, lo que tiene que hacer es desbaratar a los evangelios, aplicando la crítica de las formas. Y aquí surgen varios nombres importantes que van a hacer un trabajo bien laborioso con este método de interpretación de la crítica histórica. Por ejemplo, Reimaros, quien nació en 1694 y falleció en 1768, escribió Las pretensiones de Jesús y sus discípulos. Fue una producción literaria que él escribió. Y el mismo nombre, tan solo el nombre de este libro, con el hecho de tener la palabra pretensiones, ya era muy atrevido para su tiempo. Y en este libro él propone que la verdad del cristianismo se encuentra dentro de las tradiciones cristianas, sabiendo que todas las tradiciones fueron creadas por intereses particulares, pero que incluso detrás de esos intereses hay una verdad escondida, hay una verdad que se está transmitiendo. La verdad no está en lo sobrenatural entonces, sino dentro de las diferentes tradiciones. Y Reimaros será el primero en decir que Jesús nunca resucitó, que esto fue una invención de la iglesia, que para ello debemos investigar entonces el por qué la iglesia inventó la resurrección. Y al entender el por qué lo hizo, podemos entender las verdaderas motivaciones al hablar de la resurrección. Jesús entonces llegó a convertirse en una especie de maestro de la moral, de un maestro de la ética, de un maestro que podría bien ser definido dentro de las propuestas de Kant, según Reimaros. Strauss, aquí en esta forma de interpretación bíblica, escribió también un libro sobre la vida de Jesús que se publicó en 1835, donde define y explica la idea del mito, donde el mito para Strauss es el revestimiento en forma histórica de las ideas religiosas, modeladas por el poder inconsciente de la invención de la leyenda, encarnándolo en una personalidad histórica real. En otras palabras, lo que Strauss quiere decir, lo que Strauss está tratando de definir como mito, es simplemente de que hay un grupo de personas que de alguna forma inventa una narrativa donde el propósito de la narrativa responde a un propósito en particular, pero lo que debemos rescatar de esta narrativa no es la forma que tiene, no los personajes que puedan aparecer, sino la historia, la enseñanza, el propósito con el cual ha sido creado. Strauss no se refiere al mito solamente en cuanto al cristianismo, o más bien no dice que el cristianismo es el único en utilizar el mito, sino que afirma que todas las culturas a lo largo de la historia han utilizado el mito. Todas las religiones lo han hecho. Cada ciudad, cada país tiene sus propias ideas mitológicas. Entonces él propuso, ¿qué tal si aplicamos esta perspectiva a los evangelios sinópticos? ¿Qué tanto de verdad quedaría de fondo? ¿Qué fue lo que pasó de verdad? ¿Y qué de lo que está escrito en los evangelios fue simplemente una creación mitológica hecha por las tradiciones? Con esto Strauss no está negando la existencia de Jesús, pero sí pregunta, ¿Jesús se creía a sí mismo el Mesías? ¿O fue la muerte de Jesús algo tan frustrante que obligó o llevó a la iglesia a crear el mito de la resurrección? Para Strauss entonces, quien no niega a Jesús y quien no niega que en los evangelios hay lecciones que debemos rescatar, para él hay 5 grandes mitos sobre Jesús. El primer gran mito es la infancia de Jesús con su nacimiento virginal. El segundo es el bautismo de Jesús. El tercero es la transfiguración de Jesús. El cuarto es la resurrección de Jesús. Para los cristianos, Jesús seguía vivo, aunque para él la resurrección es simplemente un mito. Y número 5, la ascensión de Jesús al cielo. Estos mitos entonces están construidos basados en la teología que propone el Antiguo Testamento, especialmente desde la perspectiva mesiánica. Para Barth, por eso es necesario también entender el Antiguo Testamento, para entender a los evangelios y a Jesús. Y lo mismo pensaba Strauss. A Jesús hay que entenderlo desde la mirada del Antiguo Testamento. Y de alguna forma esta perspectiva ayudó, la del Antiguo Testamento, ayudó a las tradiciones y comunidades a construir los relatos de Jesús. Por ejemplo,
Para Mateo, el Mesías debe ser un nuevo Moisés. Por eso, si Moisés recibió la ley en la montaña, Jesús tenía que predicar en un monte para cumplir con la idea de que él era el Mesías judío esperado. Para Strauss, Jesús sí fue real, y él incluso animó a las personas a vivir en un nuevo estilo de vida. Kuhn también, en relación a esto, propone un nuevo contexto. Él dice, hay una historia sagrada y no podemos encontrar una biografía de Jesús en esa historia sagrada, es decir, en la Biblia. Pues la Biblia, no nos da la biografía de Jesús, sino que responde a propósitos teológicos de quienes redactaron los evangelios. El error de los racionalistas es pretender entender la Biblia desde una perspectiva racional, porque cuando fue escrita, no se pretendía escribir bajo postulados racionalistas. Debemos ajustar entonces nuestra mente a la forma de pensar con la que fueron escritos los postulados de los evangelios. Se trata entonces de entender que las comunidades cristianas necesitaban a un redentor. Entonces ven a Jesús como ese redentor, y en él además encuentran la esperanza de una vida eterna. Entonces las tradiciones hacen toda una construcción buscando responder a estas búsquedas. Y esto es lo que busca rescatar el método histórico crítico, que también estaremos hablando en el próximo episodio. Gracias por estar conmigo en esta oportunidad y nos vemos más adelante. Chao, chao.